El regreso a clases está condicionado a muchos temas. Creíamos que lo más importante era regresar a clases con toda la certeza de que el tema del COVID está zanjado, y nos hemos dado cuenta que no es solamente el tema del COVID, porque obviamente si hablamos nosotros de contagios y hablamos nosotros de desórdenes, tendremos que entender precisamente que el manejo de la pandemia no ha sido el adecuado. Seguimos, y no solamente me refiero a la autoridad en cuestión, me refiero a los padres de familia, me refiero a los dueños de empresas, a los dueños de centros de consumo, a todos los empresarios que obviamente en una circunstancia tan agresiva como es una enfermedad altamente contagiosa, no han tomado o no hemos tomado las medidas adecuadas. Hace un año, poco más, cuando comenzaba la pandemia, febrero, marzo, se determinó el famoso quédate en casa. Ahora se hace promoción de la sana distancia, etcétera, pero se sabe que el quédate en casa pasó a ser solamente una frase de adorno. En las calles, en algunos espectáculos como los deportivos, hay un alto nivel de saturación. Se preguntaba uno, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía cuando en un encuentro de fútbol se concentraba tanta gente? Y lo hemos visto en Europa, donde con prudente distancia entre uno y otro sentado, nos hemos encontrado con ejemplos más o menos ordenados, pero también en Europa. Por ejemplo, en el estado del Niza, el partido contra el Marsella, aparte de que se presentó un incidente vergonzoso, nos dimos cuenta de un alto nivel de saturación. Francia es uno de los países más castigados también por el tema de la pandemia. Así pues, el regreso a clases no es solamente qué hacemos en el tema de la sanitización del salón de clases, sino también cómo mandamos a nuestros hijos en la convivencia. Una convivencia en donde ellos conviven con sus hermanos, pero también conviven con los amigos de los hermanos, con los hermanos de los amigos. Estamos ante una decisión que es importante. Estamos ante una decisión de prudencia. Estamos entendiendo que lo que necesita México es orden, y no solamente el regreso a clases por el regreso a clases. Quizás en muchos hogares se aplique mucho el tema de ¿y qué va a pasar con ellos? Porque papá y mamá trabajan y ellos han estado solos desde hace un año. En serio, el regreso a clases se contempla como una posibilidad inmediata y cercana. Quizá los padres puedan estar en ese tema, en la desesperación de qué decisión tomar, sobre todo si a ellos les queda la decisión de involucrarse directamente en el regreso, en autorizar sí o no que vuelvan a clases. 1000 veces lo hemos dicho, ¿cuál es la prisa? Incluso si pierde un ciclo, ¿cuál es la prisa? El movimiento de este bicho es impresionante. Las estructuras de educación han cambiado las decisiones y las han adecuado a el entorno de cada quien. En Michoacán, el regreso a clases parece ser una realidad poco más adelante, y no cuando todos los demás se queden coordinados en el regreso. En México tendrán que tomar decisiones diferentes, porque tal parece que ahí, en la capital de nuestra república, se manejan los semáforos de acuerdo al contentillo de la jefa de gobierno. Hoy por hoy, el regreso a clases depende de usted, si está en un estado en el cual sea voluntario el tema. La autoridad tendrá que tomar el toro por los cuernos y en algunos casos incluso exigir prudencia. Pero, ¿cómo le hacemos si en la calle nosotros somos los imprudentes y los irresponsables? Ojo, el buen juez por su casa empieza.